Hola, buenos días. Vamos a hacer prueba de sonido para... Ahí está bien, sí. Bueno, bienvenidos. Eh, Como ustedes saben, venimos estudiando el libro de Romanos y antes de iniciar quisiera preguntarles quiénes han leído, quiénes han visto las enseñanzas siguiendo la secuencia de Romanos. Entonces, como esto queda grabado, la idea es que ustedes vean las enseñanzas y por ustedes mismos vayan estudiando, vayan revisando, porque hay cosas que compartimos aquí que Dios nos cuenta, pero hay cosas personales que Dios tiene para cada uno. Entonces, esa es una tarea que está pendiente para todos y es estudiarlo de manera personal, en su casa, con un cuaderno, y créanme que Dios les va a hablar de una forma especial, en un poquito de eco. Bueno, hoy tenemos cena del Señor, entonces hoy la enseñanza va a ser diferente. Y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo. Y quiero que nos compartan la primera imagen, por favor. La imagen bueno, ¿quién vio el partido de Colombia contra República del Congo? Ahí sí, sí. Algunos. Bueno, ahí apareció un hombre en las graderías, un hincha del Congo que tenía un traje de colores muy llamativo y que es reconocido por permanecer así durante todo el partido. No me imagino, no sé si baja el brazo o no, pero permanece inmóvil de pie durante los 90 minutos o los 120 si es con adición. Las cámaras en un principio lo enfocaron y yo quiero preguntarles a ustedes qué piensan de ese hombre africano. ¿Por qué creen que él se levanta y estira sus manos hacia el estadio? ¿Qué significado que uno puede creer eso, ¿no? Un hombre que está orando a sus dioses pidiéndole que su equipo gane. Y esa imagen fue reconocida porque una actriz, perdón, siento como eco, una actriz colombiana hizo un comentario. Dijo, contra Dios contra Dios nadie puede. Y hay miremos la segunda imagen. No vamos a hablar de la persona, pero es un comentario que se hizo viral. Y escribió, este tipo, hincha del Congo, está muy raro. Dicen que está estático en la misma posición desde que empezó el juego y que no se ha retirado de ahí durante todo el partido. Nos hace pensar muy mal, no me gusta. ¿Tendrá algo que ver con el arquero? ¿Será que por eso no entra el balón? Entonces, ese comentario surgió en las redes y fue muy comentado. Yo no veo noticias, pero sí eh, apareció mucho como en redes hablando criticando a la persona, otros defendiéndola. Y, y bueno, luego la persona pidió disculpas, pero, eh, pero ¿por qué iniciamos la predicación pues con esta reflexión? Porque eso nos deja ver el peligro de hacer pública una opinión, de usar las redes sociales y opinar desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Y lo que pasó con esta mujer que fue muy criticada nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Creo que a mí me pasó años atrás, creo que hice algunas publicaciones. Pasión por la emoción y,
Y bueno, antes de continuar, quiero contarles quién era ese hombre. Él es un hincha que le hace un homenaje a un político que se llamó, no sé cómo se pronuncia, pero es Patrice Lumumba. Patrice Lumumba fue el primer ministro de la República del Congo. La República del Congo surgió en 1960 y la República del Congo venía esclavizada por Bélgica durante toda su historia. Hubo una esclavitud muy fuerte, tanto así que la mayoría de los habitantes eran mutilados y la edad de promedio de los habitantes del Congo era de 40 años. Ningún varón superaba esa edad porque morían por trabajos forzados, morían por maltrato. Había una explotación de la tierra tremenda para, digamos, sí, los usaban como esclavos y los desechaban. Y este presidente fue escogido por votación popular. Entonces nació la República del Congo y el que buscaba simplemente defender los derechos humanos. Simplemente que se defendiera la vida humana, reconocer al congolés como un ser vivo, como un ser humano, no como un ser vivo, como un ser humano, porque no era visto como humano, sino como un animal. Entonces fue escogido como primer ministro, pero también otra propuesta era defender la dignidad de los congoleños, la independencia y que las repúblicas del extranjero no intervinieran allí en África, como se sigue haciendo hoy. ¿Y qué pasó? Él fue elegido en 1960 y en esa misma época la CIA, la OTAN y el gobierno de Estados Unidos de ese entonces hicieron un golpe de estado y a este hombre lo fusilaron, lo descuartizaron y disolvieron su cuerpo en ácido sulfúrico para ocultar el crimen, pero también para borrar su historia, para borrar la historia de un país, para mostrar un precedente a que cualquiera que se oponga a estas naciones poderosas pues iba a sufrir. Murió de 35 años y ¿saben qué fue lo único que quedó de él? Un diente de oro que no se alcanzó a disolver con el ácido. Y el diente se lo llevaron a Bélgica y la hija fue a reclamarlo recientemente. Y este hincha que simplemente quiere hacer un reconocimiento a la historia, un reconocimiento a los hechos, quiere hacer visible una injusticia y el dolor de toda una nación. Después me enteré que la FIFA prohibió que lo mostraran. ¿Por qué? Porque hay personas que no les interesa que uno conozca la historia. Hay personas que les conviene que uno ande, simplemente el fútbol está para disfrutarse. Sin pensar. Sin pensar. Y ese es un retrato de la sociedad actual. Nosotros, no solo como país, sino creo que la sociedad actual está engañada por una imagen, es engañada fácilmente con una imagen, con un video, con un tweet, con una opinión, y a veces no indagamos en la historia. A veces tomamos posiciones radicales y no nos damos la tarea de investigar. Venga, ¿será que esto que publicó Lidia será cierto? Entonces hoy como sociedad somos bombardeados de información. Y el peligro radica en que la información de hoy se le conoce como la posverdad. Entonces yo me di a la tarea de investigar qué es la posverdad. Y hay una definición, eso es algo bien complicado, pero una definición sencilla dice, cuando algo que aparenta ser verdad es más importante que la verdad. Entonces lo repito, porque la posverdad es cuando algo que aparenta ser verdad es más importante que la verdad. Entonces, ¿qué es la posverdad? Cuando una verdad se distorsiona, cuando se toma una verdad para influir en la opinión pública a través de emociones o de creencias. Entonces, cuando a veces ponen una imagen y ponen un texto y a uno se le sale todo por dentro y uno comparte esa imagen y uno enojado y todos empiezan a compartir y hay ataques entre uno y otro, pero uno a veces no va a averiguar cuál es la verdad detrás de esa imagen.
¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la historia? Ahora, ¿será que eso afecta a la iglesia? Sí. Todos somos afectados porque la información la encontramos en los medios de comunicación. Sé que acá algunos ven noticias o si no ven noticias ven redes sociales o a un familiar le comparte por WhatsApp una información y a veces uno toma partido, ¿no? Uno se emociona, se indigna y la posverdad parte de eso, de la emoción, de las vísceras. Entonces uno le comparten algo y uno de una vez lo suelta, lo dice, lo defiende, pero no se detiene uno a pensar, ¿será que esto es cierto? Entonces un ejemplo es, y Dios me ponía a hablar de esto porque un ejemplo es el avance de la inteligencia artificial, que hace unos años la inteligencia artificial era fácil de detectar. Los videos que desarrollaba la inteligencia artificial uno los veía y uno decía, uy, eso es inteligencia artificial. Hoy uno mira una foto o un video con inteligencia artificial y uno no sabe si es verdad, si es mentira. Entonces vivimos en una época en que la iglesia puede ser engañada, en que la sociedad está siendo engañada. Los políticos caen en el juego también. Hay políticos que hacen viral algo y después les toca pedir disculpas porque era falso. Y la inteligencia artificial es una herramienta, pero cuando uno se da la tarea de investigar el detrás de, a veces resulta que estamos compartiendo una verdad a medias. Entonces vamos a ver eso que tiene que ver con la iglesia y cómo la iglesia puede ser guardada de eso. Vamos a ir a Proverbios 14:15. Y vamos a ver cómo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento encontramos la posverdad. Yo creo que desde el huerto de Edén, cuando aparece la serpiente y empieza a conversar con la mujer, ¿no? Y empieza a decir, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y empieza un diálogo con la serpiente y qué pasa con la mujer. Ella quiere defender la verdad, pero termina confundida y termina pecando y, y su pecado fue tan grave que determinó la caída de la humanidad hasta el día de hoy. Entonces vamos a ver en el Antiguo y Nuevo Testamento qué nos dice la Biblia acerca de eso. Y cómo esa verdad aparente es una piedra de tropiezo no solo para la sociedad, sino para la iglesia. A veces como iglesia creemos que somos inmunes al engaño del mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Que este mundo está bajo el maligno. ¿Y quién es el maligno? Dice que es padre de mentira. Entonces, ¿será que él no buscará engañar a la iglesia? Entonces, ¿quién lee Proverbios 14:15? Leámoslo como es muy corto, leámoslo en la hermanita Gloria y Janet. En Reina Valera dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Gracias. Bueno. Lida. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Dios habla hoy. El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. El imprudente cree todo lo que le dicen. ¿El prudente qué? El imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. El prudente se fija por dónde anda. Sí, dale, Carita. Hola. Es que me llama la atención la palabra que usa aquí. Dice, el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va.
Entonces ahí hay un paralelo sencillo, pero es poderoso, ¿no? El simple, el tonto, el sencillo, todo lo cree, ¿sí? Todo lo que le dicen lo cree. ¿Y cuál es la contraparte? El sabio, ¿qué hace? Tiene que, como los de Berea, ¿no? Dice que los de Berea, cuando Pablo fue a predicar ese evangelio, ellos no le creyeron de una, ellos dijeron, vamos a ver si lo que Pablo dice es cierto. Entonces dice que indagaron con diligencia todas las cosas a ver si lo que Pablo decía era así. Y después creyeron y fueron porque eran humildes y piadosos. Entonces creo que esto es el Señor Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué hace una persona humilde? Se va y le pregunta al Señor, Señor, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? ¿Qué dice la historia? Pero ¿qué dice del Señor principalmente, no? Entonces en ese acto de humildad, Dios lo orienta a uno, porque digamos, el sabio no se cree, dice, no se crea sabio en su propia opinión. Cuando uno pregunta y uno duda, uno se enriquece mucho más, porque aprende mucho más. Entonces, esas cosas que en apariencia son ciertas, esas cosas que nos apasionan, esas noticias que se hacen virales, ¿qué pasa cuando uno investiga? Esas supuestas verdades no resisten verificación. Lo que pasaba ahorita con el que veíamos al principio, con Lumumba. Si uno se va a estudiar la historia, ahí está escrito, ahí está consignado. Y la historia siempre está ahí. La escritura siempre está ahí para mostrarnos cuál es el origen. La verdad de Dios que dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios siempre va a estar ahí para nosotros verificar. Entonces, una iglesia, traía ese proverbio a la iglesia. Una iglesia simple, todo lo cree. No solo lo que le hablan desde acá, sino lo que le dicen en la televisión, lo que le dicen los vecinos, lo que sale en las redes sociales, todo lo cree. ¿Y qué pasa con una iglesia que todo lo cree? Que no se pregunta, que no se cuestiona. ¿Saben cuál es el peligro? Que asume como verdad La mentira. la mentira. Entonces hace parte de sus creencias, rumores, falsedades. ¿Y qué pasa a final de cuentas? Pues se combinan dos pensamientos, el pensamiento de Dios y el pensamiento del mundo. Entonces, una iglesia que mira bien, porque dice ahí, el avisado mira bien sus pasos. Mira bien es indagar, es mirar dos veces. ¿Qué es mirar dos veces? No miro la publicación y la comparto, sino, ¿esto es verdad? ¿Esto me edifica? ¿Será que al compartirlo va a edificar a un hermano? La palabra dice que todo lo que no proviene de la fe es engaño. Si yo tengo a veces duda en compartir algo, mejor no lo comparto. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ¿será que a veces no alcanza uno ni a orar? Señor, ¿será que debo compartir? No, el Señor dice no alcanza uno ni a orar. Pero si yo no le pregunto al Señor y yo comparto eso así, lo que me llega lo voy compartiendo. Grave. Eso lo puede hacer el mundo, pero la iglesia está llamada a mirar bien, a estudiar bien. Dice, el simple todo lo cree, pero una iglesia que mira bien es una iglesia que escucha, una iglesia que verifica, una iglesia que revisa para creer. Porque creen que hay iglesias a veces desde las cuales se predica la verdad y el engaño, y la gente que cree ciegamente a veces se termina tomando decisiones que uno dice, uy, pero eso, ¿de dónde sacó eso? No, es que el pastor lo dijo. Pero ¿qué le dice Dios a cada uno? Dios es un Dios personal. Y a Él tenemos que, en medio de la mentira, recurrir a Él. Entonces dice el proverbio que el que verifica, que el que escucha, que el que revisa, se aparta del mal. Bueno, ¿y qué pasa con la iglesia que no hace eso? La iglesia que cree todo lo que le dicen,
Es una iglesia que corre el peligro de ser manipulada, corre el peligro de ser usada, de ser engañada, de adulterar la verdad. ¿Ustedes se acuerdan la definición de adulterar? Adulterar es tomar un producto limpio, puro, como es la verdad, la palabra de Dios, que es pura y sin mancha, y agregarle otro producto diferente. ¿Qué sale de esa mezcla? Algo adulterado. Entonces, una iglesia que está abierta al mundo, pero no verifica la información que ve, se puede adulterar, se puede contaminar. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ver dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo que nos aplica más a nosotros. Bueno, eso también aplica a nosotros, pero esto le pasó al pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió. La tarea hoy es leer todo el libro de Jeremías, pero pues por tiempo vamos a ver solo dos capítulos y vamos a ver el Jeremías 14:14. Y si alguien lo puede leer, sería bueno. Jeremías 14:14. Bueno, mientras alguien lo lee allá. Bueno, listo. Ya. Gracias. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizarán los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Gracias, Ingrid. Entonces, ¿quién habla ahí? En el texto, ¿quién habla? Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Y quiénes están profetizando mentiras? Los profetas. O sea, miren que aquí no es el mundo, aquí en Israel, los mismos profetas del pueblo de Israel están profetizando mentira. Y Dios mismo tuvo que hablar y decir, ellos profetizan en mi nombre, yo no los envié, no les hablé, hablan visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Aquí el engaño nació dentro del mismo pueblo de Israel, no fue el exterior. Yo creo que el peor enemigo de Israel a lo largo de su historia han sido los mismos israelitas. Siempre reluce la maldad del corazón del hombre, ¿no? No estoy diciendo que Israel sea más malo que nosotros, sino que en ellos lo que vemos es que los mismos profetas de Dios empezaron a engañar al pueblo que debía cuidar. El pueblo que debía ser pastoreado por los profetas en nombre de Dios fue engañado. Y eso lo habla todo el libro de Jeremías, cómo estos falsos profetas hicieron desviar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque profetizaban desde su corazón. Lo que ellos sentían, lo que ellos imaginaban, lo que ellos interpretaban. Porque ¿cuál era el contexto de Jeremías? El pueblo estaba a punto de ser invadido por Babilonia y los profetas decían, ustedes no van a ser invadidos. Dios les va a dar paz. Dios los va a proteger. Y Dios no había dicho eso. Y ellos empezaron ya a inventarse y a extenderse. Vamos a ir a Jeremías 23. Aquí lo voy a leer yo porque vamos a ir saltándonos. Voy a leer desde el 16. Bueno, alguien me puede ayudar acá. Jeremías 23 del 16 al 18. Sí, alguien que... Eso. Dice, del 16 al 18. Mira, ya viene el micrófono. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, vendréis
Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Gracias. Bueno, antes de continuar, pues esta enseñanza tiene un título, entonces por favor compartamos la imagen de la enseñanza. Ya ahorita sale. Entonces, si ustedes ven este pasaje, es terrible que Dios mismo tiene que ordenar a su pueblo que no escuche a sus profetas. ¿No les parece eso contradictorio, extraño, triste? Es como si Dios dijera hoy, no escuchen a sus pastores. ¿Cómo así? Pero estamos hablando de acá de Israel en esa época, ¿no? Dios le dice, no escuchen a sus profetas porque los están llenando de falsas esperanzas. Dios dice al pueblo de Israel, Dios dice que lo que anunciaban los profetas eran inventos y que ellos en su época no se interesaron en escuchar el consejo de Dios. ¿Cuál era la tarea de los profetas primeramente? Escuchar a Dios, escuchar para hablar. Nosotros hoy no escuchamos. Hablo de la sociedad de hoy. La sociedad hoy no escucha. Y si ustedes ven, no solo debates políticos, sino debates entre dos personas que piensan diferente, a veces son ataques. Pero no se detienen a escuchar al otro. Entonces, cada quien comparte y ¿qué pasa? Que eso no puede llegar a sucedernos acá como hermanos, como iglesia. Ahora, ese es el título de la enseñanza. Mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Ese proverbio que vimos primero decía, mira bien. Como mira dos veces, reflexiona, piensa. Ese mirar es una invitación a pensar, a analizar el contexto que nos rodea, porque no somos ajenos a este mundo. Sí, ahorita estamos en un mundial y hay muchas cosas que se mueven detrás que uno ignora. Ahorita hablábamos de Venezuela y hay cosas atrás que son tristes, que uno ignora. O sea, uno está orando por una nación, pero también tiene mucho que ver cómo se está gobernando cada nación. Por eso la importancia y la invitación a la iglesia, y es una invitación de parte del Señor de orar por sus gobernantes. Cualquiera que sea el que Dios ponga, hay que orar, que Dios les dé sabiduría y que Dios nos guíe a nosotros cómo ser iglesia en este tiempo y unirnos también en oración por lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces la tarea de los profetas, dice el versículo 18, dice el Señor, ¿será que alguno de estos profetas han estado en mi presencia? ¿Será que alguno ha tomado el tiempo de venir a escucharme y de preguntarme a mí, el Dios de los cielos, qué es lo que debo transmitir al pueblo? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta que hace el Señor para ese Israel de ese entonces? Ninguno. Ningún profeta, solo uno, Jeremías. Jeremías sufrió y en medio del sufrimiento empezó a escuchar al Señor y el Señor le hablaba. Esto le está diciendo Dios a Jeremías. Dios le está haciendo un reclamo y dice, ¿dónde están mis profetas? Yo no veo ninguno que me esté escuchando. A ninguno le importa escucharme porque están escuchando otras voces. Hablan desde su intelecto, desde su corazón y no desde el consejo de Dios. Dice el 21, el Señor, yo no envié a sus profetas, sin embargo van de un lado al otro afirmando hablar en mi nombre. Yo no les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Versículo 22, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras.
Entonces aquí hablamos de profetas, pero ¿qué está compartiendo el mundo hoy? Una cantidad de información que no viene de Dios, sino que viene de múltiples fuentes. Y yo creo que Dios diría hoy, ¿será que alguien ha pasado tiempo en el secreto conmigo? ¿Será que algún influencer? ¿Será que las directivas de RCN de Caracol han estado en el secreto escuchando la voz de Dios para transmitir al pueblo el consejo de un Dios santo? Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué recibimos a través de los medios, de las redes? Todo eso tiene un interés. Uno dice es información basura, pero hay mucha de esa información que es engañosa y que nos hace daño. Por eso debemos ser cuidadosos y el Señor dice, escuchen a los que me escuchan a mí. ¿A quiénes debemos escuchar? Debemos ser muy juiciosos con a quién escuchamos. Dice el Señor en el 25, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Después pasan a decir mentiras en mi nombre. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Versículo 30. Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de esos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que proviene de mí. Estoy en contra de esos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de esos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié, ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Entonces aquí vemos profetas que usaron un léxico cristiano, pues se invistieron como profetas del Señor, se autonombraron, porque Dios dice, yo no los nombré. Dios dice, yo no los envié, yo no les hablé, yo no los dirigí, no los escuchen. Entonces ellos se autonombraron y usaron las palabras de Dios Santo, que es tremendo pecado decir, no, el Señor me dijo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo le estaba creyendo a estos falsos profetas, no al Señor, porque no pasaban tiempo con el Señor. Ellos creían directamente a los profetas. Pero pues obviamente Dios va primero a los profetas y los exhorta. Entonces, ¿quién fue engañado? El pueblo de Dios. ¿Y por quiénes? Por los falsos profetas. Y uno dice, qué contrariedad. Uno dice, sería lógico que dijera, el faraón los engañó con mentiras. Nabucodonosor los engañó, y uno dice, pues es lógico, pero no, los mismos profetas de Dios engañando a su pueblo. ¿Por qué los engañaron? Porque lo que dice el proverbio, él siempre todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Era verdad lo que anunciaban estos profetas? No. Nada. Pero ellos lo creyeron porque lo presentaron como una verdad. Entonces ahí vuelve a aparecer la posverdad. A nosotros el engaño no nos lo van a presentar como esto es una mentira. Se presenta disfrazado. Hay cosas que parecen ser ciertas, que parecen verdades. Incluso pueden mencionar a Dios y meter versículos bíblicos. Pero si uno se detiene y uno va a estudiar, uno dice, uy, eso es un engaño. Puede ser un engaño. Dios dice, yo no hablé, yo no dije eso. Y eso pasó antes de que llegara la destrucción a Jerusalén. O sea, los profetas se encarnizaron en decir, no, el Señor dice que va a haber paz. Jeremías es un mentiroso. Y a Jeremías lo tenían excluido porque él hablaba la verdad. ¿Pero qué pasó con el que hablaba la verdad? No, lo aislaron, lo atacaron, lo rechazaron. Y el pueblo le creyó al que decía la mentira. ¿Y cuándo se descubrió que era mentira? Cuando el pueblo fue invadido y Jerusalén fue destruida.
Y el pueblo empezó a lamentar. Y ahí Jeremías escribe Lamentaciones. De ahí nace Lamentaciones. Y es un llanto, por eso dicen algunos que le dicen el profeta llorón. Pero porque es un dolor agudo es el dolor del Señor en un hombre, en Jeremías. Porque la verdad está en Jeremías y es como si la verdad llorara. La verdad llorara porque es ignorada. Y creo que la verdad hoy en el mundo está siendo ignorada también en muchas ocasiones. Entonces miren el peligro de creer sin verificar. Miren lo que dice el 22. Bueno, eso ya lo vimos, pero si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras. Y es la invitación que el Señor nos hace hoy también a nosotros. Si nosotros vamos al secreto, créanme que el Señor nos va a contar muchas cosas y nos va a sorprender. A veces no alcanzo a orar. A mí me ha pasado y sé que a varios les ha pasado que uno va a orar por algo y uno, Señor, pido que me guíes y ya uno sabe. No, Señor, gracias. Gracias por confirmarme. A veces pasa eso. Pero si uno no ora, no, voy a hacer lo que me parezca. Termina uno siendo engañado. Hay muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento, pero como tarea, estudien Jeremías. Léanlo, eso tiene un contexto, una historia. Lean ese libro y pensemos qué invitación nos haría el Señor el día de hoy. Entonces ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a hacer unas preguntas. Mateo 24, del 4 al 12. De aquí viene el título de la predicación. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Voy a leerlo acá en esta versión. Esta versión se llama Nueva Biblia al Día. Me gusta, pero ya no se consigue. Dice así. No dejen que nadie los engañe, dijo Jesús. Muchos vendrán diciendo que son el Mesías y engañarán a un gran número. Cuando oigan rumores de guerra, no crean que ya estarán señalando mi retorno. Habrá rumores y habrá guerras, pero todavía no será el fin. Las naciones y los reinos de la tierra pelearán entre sí y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero esto será solo el principio de los horrores que vendrán. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo arranca? Pero dice, mirad que nadie os engañe. Debemos mirar bien qué recibimos como iglesia. ¿Quién está hablando y qué está diciendo y por qué lo dice? ¿Cuántos vendrán en nombre de Jesús? Muchos. ¿A cuántos van a engañar? ¿Y sobre qué van a escuchar? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Se enfría el amor, pero negarán de la fe. Va a ser engañada. ¿Cómo? Va a ser engañada.
Van a ser engañados. Ah, bueno, hay micrófono. Bueno, para esta pregunta sí usamos el micrófono. ¿Cuántos profetas se levantarán? ¿Y qué pasará con el amor? Imagínense en una iglesia sin amor. ¿Quién está advirtiendo a la iglesia de esto? Muchos se van a levantar, muchos quieren engañar a la iglesia. Y muchos van a ser engañados. Y dice que la iglesia que permanezca en pie, ¿qué va a hacer? Dice que va a ser entregada por sus propios supuestos hermanos. Dice acá, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Realmente la iglesia no es engañada. Quienes tienen una comunión personal con el Señor permanecerán. Pero ustedes saben que las iglesias se llenan de muchas personas, muchas de ellas nunca han conocido al Señor realmente. Y esos que nunca han conocido al Señor van a creer a esos falsos profetas. Y van a señalar a la verdadera iglesia, como señalaron a Jeremías, diciéndole, no, él le está diciendo que lo que usted dice no es verdad. ¿Y qué va a pasar? Por eso dice que sufrirán tribulación y os matarán. Si vamos a Lucas 21, del 8 al 9, es el mismo pasaje, o sea, Lucas escribió lo mismo. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Qué me parece a mí terrible? Que el que nos va a engañar no va a ser el mundo, va a ser alguien que va a venir en nombre del Señor y va a hablar del Señor, va a hablar de Cristo, quizás esté usando un púlpito, va a hablar de la fe, va a tomar este libro en las manos y lo va a levantar diciendo que es palabra de Dios y va a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso muchos van a ser engañados. Dice que aun si fuere posible a los escogidos. Pero el amor se va a enfriar. Es un peligro latente y creo que no soy el único. Algunas personas han dicho que este avance de la inteligencia artificial que o sea, es algo, sí puede ser una herramienta, pero ya es una herramienta que se ha salido de las manos. Están despidiendo millones de personas de las grandes corporaciones porque ya el trabajo lo hace la inteligencia artificial. Ya están reemplazando la humanidad. Le decía a una hermana que yo puse un sermón que di ahí, decía el nombre del predicador, aparecía el rostro del predicador, pero lo que estaban predicando no era un mensaje de la palabra de Dios combinada con prácticas esotéricas. Yo decía, ¿yo qué estoy escuchando? Y era la voz, le ponen incluso la voz del predicador. Entonces creo que debemos ser muy cuidadosos porque, como les digo, eso le pasó a esta mujer que puso una publicación en esa red social, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo me di cuenta que ese predicador que puse en YouTube no era verdadero como a los 20 minutos de escuchar cosas que yo dije, pero ¿quién es este hombre? Y empecé a ver comentarios y decían, eso es inteligencia artificial. Entonces debemos ser cuidadosos. Por eso dice acá, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Entonces, hermanos, el engaño de los últimos tiempos va a ser muy, muy poderoso. Y si la iglesia está débil, y si la iglesia no está leyendo, si la iglesia no conoce su historia, muchos van a caer, muchos se van a alejar.
Y yo creo que ya muchos han caído y yo creo que hay muchos que ya están al otro lado, creyendo ser iglesia sin ser iglesia. Yo no podría decir quiénes, solo Dios lo sabe. Dios conoce a su pueblo y Dios conoce a los suyos. Pero ya hay iglesias que están manipuladas. Y creo que nosotros estamos en peligro. Todo el pueblo de Dios, porque el enemigo no le importa que el que está alejado de la iglesia se pierda. ¿Contra quién se levanta el enemigo? Entonces, como no puede con el poder del Espíritu Santo, pues lo que hace es engañar, así como la serpiente en el huerto de Edén engañó a Adán y Eva. Debemos ser cuidadosos. Jesús dice, mirad que no seáis engañados. Entonces volvemos al proverbio. El proverbio 14 dice, no podemos creer ciegamente. Debemos buscar al Señor en medio de la mentira. Lo que leía Diego ahorita, al inicio de la alabanza, él leyó un texto que decía, Jesús dio una palabra fuerte y muchos se fueron, muchos discípulos se alejaron. Y el Señor dijo, ¿ustedes también se van a ir? Porque les hablé duro. Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en el Señor está la verdad. Solo en Él, lo que leía el pastor Carlos, solo Él es nuestro refugio seguro. Él es la fortaleza de los siglos. Su verdad es nuestra protección, nuestro cuidado, nuestra defensa, donde podemos estar firmes como iglesia. Fuera de la verdad, no tenemos nada, pero el Señor es quien nos sostiene. Por eso aferrémonos a Él. Cuando el Señor dice, mirad que no seáis engañados, si yo soy engañado, es porque no estoy mirando al pastor de nuestras almas, al Señor Jesús, sino estoy mirando a este, al hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre mira al hombre? ¿Qué pasó con Israel cuando miró a sus profetas, falsos profetas, que profetizaban en nombre del Señor? Su nación fue destruida porque creyeron en la mentira. Jerusalén fue destruida. Profetas que hablaban visión de su propio corazón y no de la boca del Señor, porque no estaban en el secreto. Entonces debemos permanecer en la palabra. Pero también, si alguna noticia aparece y nos incomoda, oremos, indaguemos, preguntemos, verifiquemos, sin tampoco gastarle mucho tiempo a eso, ¿no? Tampoco es volvernos paranoicos. Pero sí hay que buscar la verdad. Hay fuentes, pero siempre con la palabra. Siempre preguntarnos de dónde viene lo que estoy escuchando. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo comparte? Y el Señor nos da una clave para identificar la verdad del engaño. Eso es bonito de la palabra, porque la palabra nos dice que hagamos algo, pero también nos dice cómo hacerlo. Porque uno dice, ¿cómo hace uno contra el engañador, contra el padre de mentira? Contra el que sedujo a la primer mujer, siendo que ella tenía una relación directa con Dios. ¿Cómo hago yo, un simple mortal en un mundo lleno de telecomunicaciones, de información, de contradicciones? ¿Cómo hago yo para conocer lo que es verdadero o falso? Entonces vamos a Mateo 7, del 12 al 24. Mateo 7, 12 al 24. Creo que lo tengo mal. Creo que es del 15. Es desde el 15, perdón. Cuídense de los falsos maestros, que se les acercan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. Aquí dice, guardaos de los falsos profetas.
que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De la misma manera que uno puede identificar un árbol por sus frutos, así podrán identificar a esos falsos profetas, por la forma en que se comportan. ¿Quién confunde una vid con un espino o una higuera con abrojos? El buen árbol produce buenos frutos y el malo, malos frutos. Es imposible que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Por eso los árboles que dan malos frutos se cortan y se queman. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. No todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, realizamos muchísimos milagros. Pero yo le responderé, a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí porque sus obras son malignas. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edifica su casa sobre una roca bien firme. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Esta palabra nos sostiene, nos mantiene, nos fortalece, nos protege frente al engaño. ¿Qué tengo que hacer? Según este versículo, mirar los frutos, mirar quién es la persona que está detrás de esa voz, qué está diciendo. Este pasaje es un llamado también a no creer ciegamente. Muchos pueden ser engañados por las palabras, pero ¿qué nos mantiene firmes? Mirar más allá de las palabras, mirar el corazón. Preguntarle a Dios, Señor, muéstrame el corazón de esta persona. Que esa es una oración para los que están ennoviados. Es una recomendación para los papás. Cuando el novio está con una novia y usted no sabe si es la voluntad de Dios o no, Señor, muestra el corazón de esa mujer o de ese hombre. Y a veces Dios muestra para bien o muestra que no es, ¿no? O sea, sin que Dios... ¿Qué pasa ahí? Dios sobre Dios saca a la luz lo que ya es evidente. Entonces creo que nosotros también, frente a la vida, debemos preguntar, Señor, muéstranos tu voluntad frente a este trabajo, frente a mi llamado, frente a lo que debo hacer. Y Dios revela la verdad siempre. Dios no es un Dios de confusión. Cuando yo estoy confundido, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, afírmame en tu verdad, muéstrame, dirige mis pasos. ¿Y Dios qué hace? Dios me va a encauzar. Hay que confiar en Él. Entonces, ¿qué nos mantiene firmes frente al engaño? La palabra, la verdad. Verificar no solo lo que dicen, sino por sus frutos los conoceréis. ¿Qué pasa en la iglesia? Pues muchos hombres, hay muchos predicadores, montones, pero muchos son incoherentes con su vida. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo puedo creer? No solo predicadores, sino muchas personas tienen esas contradicciones. Entonces creo que todo creyente debe ser prudente porque puede ser engañado, cualquiera de nosotros. Entonces me parece bonito que desde la oración, pasando por la alabanza, Dios trajera unidad en el mensaje, ¿no? La palabra es lo que nos mantiene firmes, Él es nuestra protección, nuestra unidad. Y dice Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran dispersado del Señor Jesús? ¿Qué los hubiera podido mantener firmes si se alejan de la roca? Pero Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces Jesús es nuestro punto de encuentro, nuestra ancla, nuestro puerto, nuestro lugar seguro, donde debemos permanecer. ¿Por qué? Porque uno se distrae, uno es como un niño que va con su papá en el centro comercial y que uno ve un juguete y le suelta uno la mano y quiere irse. Y creo que muchos de nosotros
Algunos somos así. Vemos algo y le echamos ojo a eso y uno se va para allá. Y el Señor, venga, pero vamos es hacia allá. Pero uno quiere otras cosas. Entonces necesitamos en esa dependencia estar aferrados a Cristo. Depender de Él, confiar en Él. Él nos va a guiar a puerto seguro. Él no nos va a confundir. En Cristo no existe una verdad a medias. Él es la verdad absoluta. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia de parecer. Si Dios me dice a mí algo y yo permanezco en Él, me lleva a un puerto seguro. Entonces confiemos en la verdad. Y para confiar en la verdad hay que dedicarle tiempo a la verdad. Porque si yo tengo aquí, si yo paso medio día en redes y trato de leer la Biblia 15 minutos, ¿qué pasa? Tengo la mente tan saturada de cosas y el corazón también incendiado de cosas que yo no voy a poder leer la Biblia. No voy a poder, no se puede. Porque el cerebro no funciona como lo voy a desconectar aquí y lo voy a conectar acá. No, si yo me alimento de esto me va a nutrir. Y esto me va a dar herramientas para interpretar mi entorno, mi realidad. Pero no puedo hacer lo contrario. Pasar todo el tiempo viendo partidos no es que sea malo, pero si me pongo a ver todo el día todos los partidos, de los comentarios, los goles, las repeticiones, ¿cómo voy a coger la Biblia? Lo voy a intentar y no lo voy a poder hacer porque mi emoción está en el estadio. Mi corazón está allí. No es que sea malo ver un partido. Yo he visto 3. Pero... Y me veo los goles mientras lavo la loza a veces. El resumen. Entonces qué bonito cuando dedicamos más tiempo al Señor. Por eso esta también es una invitación para los... Ahorita hablando con el pastor Carlos, me hacía una invitación a continuar los tiempos de oración en las noches. Todos los días. Rotándonos. Sé que algunos no pueden un día, pues podrán el otro. Los que no puedan en la noche, aquí estamos presenciales desde las 9:30 orando. El viernes pasado estuvimos solo con la hermana Gloria y el Espíritu Santo. Pero qué bonito que llegara un hermano a otro, porque eso nos fortalece y nosotros necesitamos oraciones también, los que servimos, porque uno es igual que, o sea, estamos en igualdad, ¿no? En igualdad de condiciones, somos pasionales también. Y necesitamos una iglesia que ora también. Entonces, acá hay tiempos de oración presencial, viernes en la mañana y los sábados virtuales a las 8. Entonces vamos a impulsarlos un poco más y los invitamos a ser parte. Entonces, volviendo al texto, también hay epístolas donde encontramos exhortaciones para que la iglesia no caiga en el engaño. Voy a leer solo algunas. Son varios versículos. Voy a leer 2 Corintios 11, del 3 al 4. Lo repito para que pronto lo pongamos en la pantalla. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Esto ya es... ¿Qué estamos haciendo? Pasamos de ver el Antiguo Testamento, Israel, luego al Señor Jesús y ya luego las cartas, las epístolas de Pablo. Entonces dice ahí: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces dice que nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fidelidad. ¿Qué es ser fiel? Entonces yo puedo ser extraviado de mi fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Por falsos profetas. O sea, cualquiera de nosotros se puede extraviar.
Y eso lo dice el apóstol Pablo. Dice que así como la serpiente engañó a Eva, nuestros sentidos se extravían. ¿Por qué nuestros sentidos? Porque es lo que uno ve, es lo que uno oye. Y en esa época era lo que ellos escuchaban. Aquí no habían pantallas, pero sí habían predicadores y predicaban a Cristo. Pero Pablo dice, predican a otro Cristo. ¿Será que hoy hay gente predicando a otro Cristo? No al Cristo de la palabra. Dios sabe cuál es su iglesia y Dios sabe quiénes son sus hijos. Dios sabe cuáles son aquellos que dicen, Señor, en tu nombre estamos haciendo milagros. Nosotros no podemos señalar porque Dios hace milagros en muchos lugares. Pero hay hombres también que están extraviando al pueblo de Dios, engañándolo, a veces sin quererlo, siendo ellos engañados también. Ahora miremos Colosenses 2, del 6 al 8. A mí me sorprendió encontrar tantos pasajes en relación al engaño y a la iglesia. Pero el Señor los puso. Dice Colosenses 2, del 6 al 8. Primero, atrás vimos que uno se puede extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vamos a ver qué es la sincera fidelidad a Cristo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Eso es fidelidad. O sea, no solo creyó, sino andó en Él, caminamos en Él, nos arraigamos a Él, como una raíz a una piedra, como una raíz que penetra en la tierra y va creciendo y hace que un árbol no lo arranque no fácilmente, sino que coge fuerza porque penetra. Dice, arraiguémonos a Cristo, sobreedifiquémonos en Él y confirmemos así la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué es abundando? Hay tantos motivos por los que agradecer, abundando en acciones de gracias. Señor, muéstrame por qué debo agradecer. Eso es poner los ojos en Cristo, porque ¿cómo aterrizamos el Evangelio a este plano? Si vivimos en una realidad diferente a la celestial. Pues cuando uno está cocinando, cuando uno... Hace poco leí un libro y decía que embolar los zapatos es un acto espiritual. Y decía, uy, ¿cómo así? Cambiaron, que los ángeles se ríen cuando uno le cambia el pañal a un niño. Eso lo escribió un autor cristiano, diciendo que todo el mundo, o sea, la vida espiritual se vive en una realidad material, en este plano. Y por eso debemos abundar en acciones de gracias. Debemos dar gracias cuando... En todo, por muchas cosas. ¿Qué pasa cuando vivo agradecido? Me gozo en el Señor. Hablábamos del terremoto en Venezuela. Hay muchos testimonios de cómo Dios se manifestó allá de una forma sobrenatural. Pero si uno se queda con la tragedia y con... Pues o sea, es duro, es trágico y hay que orar por eso, pero bonito cuando hablamos de los testimonios. Eso le da uno gozo y trae gratitud. Entonces dice Colosenses 2, 6 al 8. Y miren lo que sigue después. Sigamos ahí en el... Mirad que nadie os engañe. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Si está hablando del gozo, de la abundar en acciones de gracias. Y luego dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, el mundo puede engañar, puede influenciar mal a la iglesia. Hay otro texto, pero creo que es el último. Voy a darles otros para que los anoten, porque no me alcanza el tiempo. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera a Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Entonces, ¿de dónde viene la mentira? Del maligno. Dice espíritus y demonios. A uno no le parece que eso venga de allá, pero sí, viene de otro pensamiento. Entonces hay muchas personas que abandonan la fe. Eso es apostatar, abandonar la fe. Muchas negarán al Señor Jesús. Pero lo curioso es que van a seguir mencionando a Jesús. Uno dice que qué contradicción. Entonces dejan de ser iglesia del Señor y empiezan a seguir a otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Pero seguirán mencionando a Jesús y se presentarán como cristianos, y ahí es donde nos toca tener cuidado. Debemos permanecer unidos a Él porque solo Él nos puede revelar la verdad. Otro texto que lo dejo para que lo estudien. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Y Hebreos 3, del 12 al 15. Voy a leer un fragmento de Hebreos. Hebreos 3, del 12 al 15. Bueno, lo voy a leer. Dice, mirad, una vez más dice, mirad. Ese mirad en todo lo que hemos visto en la palabra, ese mirad es pilas con lo que está pasando. Miren bien, abran los ojos. Que no haya en ninguno de vosotros, o sea, en nosotros, le está hablando la iglesia, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué tenemos que hacer? Exhortémonos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, todos los días debemos cuidarnos nosotros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se acuerdan que dice la palabra que el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué? Porque en la iglesia deja de circular el amor. Si yo estoy pendiente de mi hermano y mi hermano está pendiente de mí, si nos escribimos, nos compartimos, nos encontramos, esa unidad mantiene el amor vivo. Pero una iglesia que no conecta, el amor se va enfriando. Entonces dice todos los días, porque entre tanto que se dice hoy, quiere decir todos los días, mírense, cuídense, exhórtense, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme y hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, hermanos, con esto queda claro que la iglesia puede ser seducida, la iglesia puede ser atrapada por el engaño, por el maligno, así como la serpiente en el huerto, con una mentira disfrazada de verdad. Y hoy el mundo quiere penetrar en la iglesia para contaminarla. Antes quizás no había tantas herramientas. Hoy el mundo todos ustedes tienen celulares y esa es una puerta de entrada al mundo. O sea, al mundo le queda hoy más, a Satanás le queda mucho más fácil penetrar los corazones que hace unos años. Porque cómo se educan los niños, los jóvenes, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos algo de tiempo? Recibimos mucha información. ¿Será que no se coló algo de engaño por ahí? Yo creo que sí. A mí me ha pasado. Y Dios me llevó a orar y me ha exhortado. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, seamos cuidadosos con lo que compartamos. Estudiemos, no solo la Escritura, que es la fuente de la verdad, lo que nos mantiene firmes, sino conozcamos la historia. Conozcamos la historia para no caer en engaño. Sí, a veces nos dicen algo y uno cree, pero hay que mirar, hay que verificar. Y también miremos quién está detrás de esos mensajes. Porque eso es lo que buscan los medios de comunicación. Y cierro trayendo a la memoria a Lumumba, este hombre que estaba en el estadio, que hacía un ejercicio de memoria.
O sea, me parece terrible que tantas entidades que uno quizás confía en ellas del Estado hayan querido desaparecer literalmente toda evidencia, su cuerpo, y que solo quede un diente de oro. Y así quieren desaparecer la verdad, así quieren desaparecer la historia. Entonces sé que podemos ser engañados, pero tengamos cuidado y mantengámonos en la verdad. Entonces, apretámonos ese proverbio, Proverbios 14:15. Amado Dios, eterno y santo Rey celestial, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias. Te damos gracias porque nos animas al amor, a mantenernos como comunidad, Señor. Padre, ayúdanos a acercarnos entre nosotros porque eh, necesitamos que ese amor tuyo se haga visible en nosotros para resistir el día malo, Señor, que es hoy. Afírmanos en tu verdad, Señor, en tu evangelio, que es dulce, que es precioso, Señor, que transforma. Pido que tu verdad penetre, Señor, y que en ella nos arraiguemos, que nuestros ojos estén en ti, Señor. Ayúdanos a ser sabios, astutos, Señor, humildes, mansos, Señor, sometidos a ti. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Tú sabes que había temor en mi corazón, pero solo tú sabes por qué lo traes, Señor, y tú sabes cuánto necesitamos tu palabra. Afírmanos y danos disposición para tomar la cena, Señor. Amén. Bueno, vamos meditando mientras llega el vino y el pan. Por tanto, cuídense, hermanos, cuídense. No sean incrédulos ni tengan un corazón perverso que los esté apartando del Dios vivo. Anímense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. Pues hemos llegado a tener parte con Cristo, si somos fieles hasta el fin, tal como confiamos en Cristo al principio. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Este versículo nos dice una vez más, nos invita una vez más a escuchar su voz. Frente a todas las voces que llegan a nuestra casa, a nuestro celular, desde el televisor, todo el día, el Señor dice, si escuchan hoy mi voz, vuestro corazón no se va a endurecer. Necesitamos como iglesia escuchar la voz del Señor y animarnos. Y esta cena representa la unidad.
El Señor Jesús quiso dejarnos un legado y es un legado de unidad, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El Señor Jesús sentó a sus apóstoles, 12 hombres muy diferentes en una mesa, y los unió en su sacrificio. Y hoy vamos a celebrar esa unidad que hoy la palabra nos exhorta a vivirla todos los días. La iglesia está llamada a exhortarse, la iglesia está llamada a animarse. Porque si nosotros no nos exhortamos, ¿quién nos va a exhortar? Amado Jesús, gracias por tu sacrificio, por darnos unidad en tu cuerpo. Gracias por congregarnos en ti. Hoy, Señor, te damos gracias por tu cuerpo, por tu sangre, por entregar tu vida, para que nosotros también entregáramos nuestra vida. Vamos a tomar el pan pensando en esa unidad, en que el cuerpo de Cristo fue partido, pero fue unido en la iglesia porque somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y al comer este pan pensemos en que todos estamos comiendo este mismo pan hecho de una sola masa, representando la unidad que tenemos todos los que estamos aquí en Cristo. Recordemos en esta sangre que Dios de una sola sangre hizo todos los hombres y por ese sacrificio donde la sangre de Jesús fue derramada, nosotros recibimos perdón, reconciliación y somos unidos al Padre, porque fue un sacrificio que el Padre presentó. Tomemos de la copa. Tomemos un minuto para orar. Hay un micrófono para... Gracias. Aquí para Camilita. Señor, hoy ponemos delante de ti nuestros corazones, Padre. Te damos gracias por esta palabra que has traído, Señor. Te pedimos perdón por andar en necedad, Señor, por creer, Señor, cosas que no vienen de ti, Señor. Perdónanos, Señor, Padre amado, por buscar palabra de hombre, Señor, o por buscar doctrina de hombre, Señor, por creer, Señor, y
y no buscarte a ti primero, Padre. Perdónanos, Señor, por estar escuchando todo lo que viene del mundo, Señor, por estar buscando, Señor, información o por estar creyendo todo lo que llega, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y ponemos hoy nuestros corazones delante de ti, Padre. Perdónanos porque si como iglesia, Señor, nos dejamos engañar, Señor. En muchos temas, Señor, en temas de política, Señor, en los temas espirituales, Señor, en tantas cosas, Señor. Cuando en realidad debemos es buscarte a ti primero. Cuando en realidad debemos consultar a ti. Ir a ti en todo tiempo y en todo momento. Ir a tu palabra, Señor, perdónanos. Perdónanos aún, Señor, porque si en nuestro corazón y en nuestra vida no hay fruto, Señor, también somos falsos, Señor. Y muchos han perdido la fe en ti por ser falsos cristianos, Señor. Porque hablamos de ti, pero hacemos lo contrario. Porque tal vez hablan de iglesia, parecemos buenos porque en nuestros hogares fallamos, Señor. Y no damos fruto. Te pedimos perdón. Si es que nuestra boca, Señor, no da el fruto de tu amor, si murmuramos, Señor, si decimos cosas que no vienen de ti, si hacemos juicios sobre los demás, perdónanos. Perdónanos si es que con nuestros pensamientos aún, Señor, te fallamos, Señor, y aún en nuestros pensamientos hay juicios, y aún en nuestros pensamientos, Señor, hay maldad. O con las cosas que hacemos cada día, Señor, perdónanos. Te pedimos perdón como iglesia, porque nos falta oración, Señor. Porque nos falta ir a ti. Porque nos falta buscarte. Porque nos falta anhelarte. Nos falta leer tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos que no permitas que seamos engañados, Señor, sino que estemos en ti y en tu presencia todos los días de nuestra vida, Señor. Y que seamos fortalecidos como iglesia, Señor, como hermanos, Señor. Que tú nos lleves a toda verdad y a toda justicia. Que tú nos lleves de tu mano, Señor. Hoy te pedimos perdón. Y te rogamos que no nos sueltes de tu mano, poderosa y hermosa. Que seamos un testimonio tuyo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, en el bus, cuando caminamos. Que de verdad seas tú, Señor, el que se manifieste y no nuestra maldad. Y no nuestra carnalidad, Señor. Perdónanos por no dar fruto, Señor. Porque muchos han dejado de creer porque dicen que somos cristianos, pero que no parece que no fuéramos por lo que hacemos y lo que decimos. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos tu guianza. Que nos lleves en tus caminos todos los días de nuestra vida, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y gracias por tu sangre preciosa que entregaste por nosotros, que entregaste para perdonarnos, para redimirnos y para darnos libertad, Señor. Te damos gracias y te bendecimos y bendecimos esta iglesia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. En esa misma disposición vamos a leer un versículo, dos versículos
uno que creo que todos nos lo sabemos de memoria. Está en 3 de Juan, el verso 2. Dice la palabra del Señor: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. En este versículo podemos ver que Dios expresa el deseo de su corazón y dice: amado, yo deseo. Dice que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, pero dice que así como prospera nuestra alma. Y si nosotros buscamos el significado de la prosperidad, yo creo que muchos hemos entendido o alguna vez entendimos mal qué es la prosperidad. Y creemos que la prosperidad es la abundancia de bienes materiales. Pero les voy a leer qué significa la prosperidad. Dice: es un estado de bienestar interior y plenitud que se basa en una relación íntima con Dios. Y acá lo fundamental es realmente la prosperidad del alma, es lo que nos habla realmente este versículo. Muchas veces tal vez nos quedamos con que, Señor, tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas, pero se nos olvida que el deseo del corazón del Señor es que sea nuestra alma la que prospere en esa relación con Él. Y hay una diferencia, a veces confundimos prosperidad con abundancia. Y la abundancia se mide tal vez en lo que se posee, pero la prosperidad realmente se siente, es lo que sentimos, es la relación con el Señor. Entonces, a pesar de la dificultad, no puedo perder de vista al Señor, no puedo perder de vista quién es el que siempre ha estado conmigo, quién es el que ha cuidado de cada uno de nosotros. Y para entender un poco más, vamos a Lucas 12:15. Dice el versículo: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces yo creo que va en línea con el versículo que acabamos de leer. Entendemos que entonces la prosperidad no es la abundancia de los bienes que poseemos, porque esa no es la vida para nosotros. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque el deseo de tu corazón es que nuestra alma prospere y prospere, Señor, en esa relación y en esa intimidad contigo, en ese estudio de la palabra, en ir delante de tu presencia, Señor, para que tú seas, Señor, quien reveles toda la verdad a nuestros corazones, Señor. Que nuestra alma, nuestra voluntad y nuestras emociones, Señor, estén totalmente alineadas, Señor, al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, amado Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, nos has cuidado, nos has sustentado, te has proveído para suplir cada una de nuestras necesidades, como familia, como iglesia, como familia extendida, Señor. Y tenemos la certeza y la confianza, amado Dios, que no lo dejarás de hacer, Señor. Gracias, Padre. Damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús y por la dirección de tu dulce Espíritu Santo hemos orado. Amén. Amén. Hermanos, si alguien necesita un sobre, puede levantar la mano, por favor. Muy buenas tardes, ya tardes. Bueno, creo que ha sido un tiempo maravilloso. Vale la pena repetir nuevamente toda la enseñanza, muchos versos para estudiar y una linda tarea de profundizar en cada pasaje que vimos y la invitación a leer el libro de... ¿Qué libro? Jeremías. Muy bien, saludamos a todos los que están allí en la virtualidad, los que están en la distancia. Un saludo para Lady Rayo y su hijito, para Emilce Buitrago, que nos acompaña hoy desde la distancia, Ana Cecilia Pulido.
Nuestro hermano Robert, también un saludo para ti. Lina y Freddy, también un saludo para ellos que nos acompañan hoy desde casa. Para Dori Esperanza, Esperancita que se encuentra ya todavía fuera de Bogotá. Para la hermana Gloria, Norita también, Luzmila, Galito y Nadime, a todos los que nos acompañan en la distancia y los que nos ven en diferido, nos van a ver después de esta transmisión, también un saludo muy especial para cada uno. Bueno, hoy tenemos una solicitud muy especial para quienes realicen la transferencia o hagan el pago de su ofrenda o del diezmo a través de manera virtual. Nuestra hermana Liliana Guevara nos solicita que por favor a su número de WhatsApp le escribamos y le demos información de cuándo realiza la transferencia y al nombre de quién, para que se pueda hacer la identificación debida. Esto es muy importante, hermanos, que podamos identificar las transacciones. Es un deber de nosotros dar cuentas y tener esa contabilidad. Entonces, importante que tengan en cuenta esta información. Para quienes no tengan el número de nuestra hermana Liliana Guevara, por favor, tome nota. El número de ella es número celular 300-286-2252. En el grupo de WhatsApp de la iglesia vamos a compartir el dato del número celular para que por favor a ella le escriban al WhatsApp. En horario, por favor, donde ella atienda, de 8 a 5 de la tarde, para que también pues no interrumpamos sus otras labores. Entonces, importantísimo, amado hermano, que usted haga la transacción y notifique la misma con su nombre y cédula. Por favor, es una sugerencia y una solicitud muy valiosa de parte de nuestra hermana Liliana y que podamos atenderla de manera adecuada. Recordamos entonces nuestros tiempos de oración. El pastor lo mencionó ahora en la enseñanza. Viernes 8:30 de la mañana de manera presencial y sábados 8 de la mañana de manera virtual. Tenemos también ahorita una tarea. Sabemos que estamos un poquito atrasados ahorita con el tiempo, pero tenemos una invitación muy importante ahorita. ¿Quiénes tienen ahorita 20 minuticos que nos puedan regalar? Levanten la mano, 10 personas, 20 minuticos. 20 minuticos nos vamos a quedar, vamos a ir ahorita, no vamos a tomar tinto todavía, al final. Vamos a empacar hacer un empaque especial de una labor muy, muy bonita que se va a hacer para un envío que vamos a hacer como iglesia a Venezuela. Una iniciativa que ha nacido uno de nuestros ministerios. Entonces, estas 10 personas me regalan cámara del otro salón, por favor, para que vean. Aquí ya tengo, no los alcancé a contar, qué pena. 3, 4, 5, 6, 7, me faltan 3, allá tengo, perfecto, ya completé los 8, los que levantamos la mano, perfecto. Terminamos el servicio y nos vamos a la mesita donde está el agua y allí vamos a recibir las instrucciones de lo que vamos a realizar. De verdad que muchas gracias, va a ser una linda labor y son 20 minuticos muy preciados para completar esta tarea. También, por favor, recomendarles las tapitas, no las olvidemos, recordemos que podemos traerlas. El pastor Camilo me dio otra recomendación, pero se me olvidó. Qué pena, pastor, ¿me puedes ayudar? Bueno, por ahora esos mensajes, estos anuncios, agradecerles su espacio. El pastor Camilo, no sé si me está escuchando. Hay algo más que me dijo, pero no sé si está todo. Si se me pasó, pastor Carlos, ¿está todo? Perfecto, entonces quedamos despedidos. Un grande abrazo para todos. Dios les bendiga. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones. Un saludo a todos los que están allí atrás. Gracias.